Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos aquí en su programa, el doctor César González. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la obesidad y la enfermedad renal crónica. Obesidad y enfermedad renal crónica. Vamos a dar toda la fisiopatología, todas las situaciones con menos tecnicismo para explicarle cómo el sobrepeso, cómo la obesidad puede dañar tus órganos vitales como son los riñones. No te lo pierdas porque vamos a dar todos los tips para poder prevenirlos, vamos a dar todos los consejos para poder así evitar el daño renal crónico por la obesidad, por el sobrepeso el día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer al Todopoderoso el permitirnos estar con ustedes, porque sin ustedes nosotros no haríamos posible estos contenidos de salud que lo hacemos de todo corazón. También quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González que hace posible estos videos, a todo el equipo clínico quirúrgico y de marketing que prácticamente nos ayudan para poder así penetrar en toda la sociedad e informar, que es el objetivo fundamental, tener una sociedad más informada con más contenidos de salud para que puedan prevenir sobre todo estos temas que es la obesidad y el daño renal en pacientes que tienen estas cualidades. Así que vamos a iniciar el día de hoy, pero también espero que hayan hecho su altar, porque hoy 2 de noviembre se conmemora y reconocemos a todos los familiares, a todas las personas que han trascendido y que han llegado a la mejor vida, que es pues ahora sí que la trascendencia, la muerte. El día de hoy se celebra en México el Día de Muertos, el día que llegan a visitarnos, por eso hacemos ese altar con todo el cariño del mundo, porque no nos olvidamos de los seres queridos que han trascendido. Así que un abrazo hasta el cielo a todas las personas que se han adelantado a la mejor vida. Así que vamos a iniciar, mi apreciado Raimundo. ¿Qué te parece si empezamos el día de hoy con este programa que es el contenido del doctor César González, obesidad y enfermedad renal crónica? Bueno, vamos a estar transmitiendo unos videos que nos vamos a complementar para poder así darnos a entender mejor. El sobrepeso, ya lo hemos comentado, es un factor de riesgo para poder evolucionar con la enfermedad renal crónica. El sobrepeso trae consigo un síndrome que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico viene siendo un conjunto de patologías o enfermedades que se aceleran por el sobrepeso o la obesidad. Uno de ellos es la diabetes. El paciente o la persona que tiene una obesidad es un paciente que tiene gran posibilidad de ser diabético, y la diabetes en sí va a generar un incremento en el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el páncreas pues va a ser poco posible que se pueda generar tanta insulina para poder así introducirla a la célula del cuerpo y así evitar que haya más cantidad de azúcar en la sangre. Esa resistencia a la insulina va a hacer con el tiempo a desarrollar una gran cantidad de azúcar en la sangre, y por lo tanto, al estar pasando la gran cantidad de azúcar por la sangre, va a ir tapando las arterias de vasos. Primero son la microcirculación, que se van a ir tapando poco a poco conforme pasa el tiempo. Al adherirse a las paredes internas de cada vaso sanguíneo, por ejemplo en la retina, puede ocasionar lo que es la retinopatía diabética. En las arterias del riñón puede generar la hipertensión, porque se va a ir disminuyendo la luz y va a aumentar la presión arterial, y en el corazón también se van calcificando y se van tapando y pueden ocasionar los infartos. Entonces es importante relacionar la obesidad con diabetes. Ya una vez paciente diabético y una vez ya diagnosticado, estas son las complicaciones. Por eso los pacientes con obesidad desarrollan diabetes, desarrollan daño en la microcirculación y por lo tanto una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Pero no nada más es la diabetes en sí, también estos pacientes que tienen obesidad, por lo mismo que ya hemos mencionado, que aumenta la reducción de la luz interna de las arterias del riñón, aumenta la presión, aumenta la luz, la pared de las arterias se van aumentando, y esto va a incrementar la presión arterial.
Una presión arterial, para darnos a entender, es como cuando uno le pone el dedo a una manguera y aumenta la presión de la salida, de la emergencia del agua, y por lo tanto al llegar a los filtros, que son los glomérulos, va haciendo que las membranas de los filtros se vayan abriendo, y al abrirse esas membranas van a desarrollar proteinuria, o sea, proteínas en la orina. Y esto es el primer indicio de que un paciente con hipertensión ya tiene daño renal, y es importante que en las primeras etapas del daño renal acudan con su médico de confianza para poder tratar de evitar estas complicaciones que se están llevando a cabo en forma microscópica, en una forma que todavía no se da percata el paciente, porque es una situación de una microscópicamente albúmina en la orina. Por lo tanto, es importante que si eres un paciente con hipertensión de más de 5 años de evolución y tienes obesidad, acudas con tu médico para que te haga una determinación de laboratorios, para poder así determinar en qué nivel de daño renal existe, o si no existe un daño renal, pues cuidarte, porque son factores de riesgo. La obesidad, la hipertensión y la diabetes es una situación inminente para desarrollar una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el consejo que nosotros te podemos dar para poder evitar y desarrollar este tipo de enfermedades que son catastróficas, crónico-degenerativas y que van desgastando el cuerpo en forma progresiva? El consejo número 1 es: hay que apoyarnos con un trabajo multidisciplinario con nutrición, una nutrición clínica profesional, en donde valoren tus laboratorios, vean tus niveles de electrolitos, el sodio, el potasio, el hierro, el magnesio, el fósforo, y poder así determinar cuánto está el nivel de colesterol, triglicéridos en tu sangre, cuántos lípidos o grasa hay en tu sangre, para poder evitar estos alimentos que pueden incrementar el daño renal crónico, y sobre todo alimentos que te van a ayudar a bajar de peso. Fundamental es la alimentación sana, el ejercicio, sobre todo en las primeras etapas, porque es importante saber que en la etapa número 1, 2 o 3, cuando todavía no hay síntomas o signos clínicos tan evidentes, y si te detectamos oportunamente, podemos detener el problema, pero también se puede regresar, o una regresión del daño renal crónico, pero es mandatorio reducción de peso. Son 6 variables que siempre hacemos mucho énfasis en ellas. Número 1 es control de la presión arterial. Pacientes con obesidad van a tener hipertensión, y es por eso mandatorio controlar tu presión arterial. Número 2, el paciente con obesidad va a tener diabetes. Casi seguro, casi el 98% de posibilidades de que desarrollen diabetes los pacientes con obesidad. Así que estos pacientes tenemos que controlar esta variable de la diabetes, porque un incremento de glucosa, por ejemplo, en pacientes que llegan al consultorio con dextrosis de 300 o con glucosa central de 250, 300 miligramos, o una hemoglobina glucosilada, que es la hemoglobina que va a determinar sus niveles de glucosa en sus últimos 3 meses, por arriba de 7, han llegado pacientes con 10, mi estimado Raimundo, muy altas. Eso nos habla de que es un paciente que no lleva un control de un régimen de alimentación sana, que no hace ejercicio, que es una persona sedentaria, y por lo tanto es una persona que lleva un descontrol metabólico impresionante, y que va a desarrollar una enfermedad renal crónica inminentemente, y que va a estar en unos años enganchado a la diálisis o la hemodiálisis si no hace una medida correctiva de esos niveles de glucosa. Por eso es importante controlar sus niveles del peso corporal, la presión arterial, la diabetes o el nivel de glucosa, también disminuir lo que son infecciones de vías urinarias, el ácido úrico también es otra variable muy importante, y estas son las variables que nosotros tenemos que hacer énfasis. Pero si se dan cuenta, las primeras 3 son diabetes, hipertensión y obesidad. Esas son las principales. También no hay que perder de vista la anemia, porque son pacientes ya cuando ya están en una etapa número 4, son pacientes que ya no forman la eritropoyetina,
Es una hormona que es la mensajera que va precisamente con las células de células madre que se encuentran en los huesos largos, y les va y les da el mensaje de que formen glóbulos rojos y eritrocitos, y así evitar la anemia. Entonces estos pacientes ya en una etapa 4 tienen anemia. Por eso es importante también esta variable. Pero no nos desenfoquemos del objetivo fundamental de esta charla, que es la obesidad. La obesidad generadora de hipertensión, diabetes y todo el daño renal crónico. Por eso es importante también en estos pacientes, aparte de su apoyo multidisciplinario con un equipo profesional de nutrición clínica, también los medicamentos que van a ayudar a bajar de peso, y las cirugías también, que hoy en día es una alternativa, no tanto de vanidad, sino para la salud, como es la cirugía de la obesidad. La cirugía bariátrica es una alternativa para estos pacientes con obesidad. Hay que valorarlo perfectamente por profesionales para saber cuándo es un criterio para decidir hacer la cirugía bariátrica, para evitar que se siga formando esa diabetes, esa hipertensión, y que los riñones tengan una hiperfiltración. ¿Qué pasa en los pacientes con obesidad? Los pacientes con obesidad, los riñones tienen que compensar todo el tejido corporal. Entonces, para poder compensar la desintoxicación que día a día se tiene que llevar a cabo a través de los riñones, es ahí donde el riñón o los riñones empiezan a hiperfiltrar. Esto es, aumentan el dinamismo, el trabajo para estar barriendo todas las toxinas. Estas células, que se llaman nefronas, van con el paso del tiempo a cansarse, por así decirlo, y esto van a dañar sus células. Si le agregamos que hay menos flujo porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo por la misma complicación de la diabetes, y que aparte el poco flujo que llega con mucha presión, va a dañar las membranas, va a haber proteinuria, y es así como se lleva a cabo el daño renal crónico. Por eso es importante evitar el sobrepeso, la obesidad, y en estos pacientes que cumplan los criterios hay que invitarlos a hacer una cirugía bariátrica. También hay el advenimiento de nuevos medicamentos como los GLP-2, estos medicamentos que se iniciaron como antidiabéticos, se han visto que también son muy efectivos en pacientes que tienen obesidad. ¿Para qué? Para evitar el sobrepeso, precisamente. Hay una sustancia que liberan, que es el glucagón, que es una de esas hormonas que va, y al momento de tomarse este tipo de medicamentos va a hacer que haya una saciedad temprana y no estén con esa ansiedad de querer tener más, consumir más alimentos, vamos. También va a hacer que aumente el nivel de diuresis, o sea, de orina, y esto va a hacer que haya una reducción de peso. También estos medicamentos GLP-2, como la dapaglifosina, que parece trabalenguas, pero es la Forxiga, nombre comercial, es un medicamento que va a hacer que el hipermetabolismo que tienen esos riñones, ese hiperdinamismo, va a hacer que trabajen a un ritmo más tranquilo, y así van a poder evitar ese daño renal que se lleva a cabo en pacientes con un sobrepeso, con una obesidad, en pacientes con estos tratamientos que son la dapaglifosina o el tratamiento como la cirugía bariátrica. Son las alternativas que tenemos para poder reducir el sobrepeso, la obesidad, reducir el daño renal crónico. Y también es importante el trabajo que hace la nutrióloga clínica junto con los médicos especialistas para poder evitar el daño renal crónico. ¿Cuál es el mensaje que quiero que te lleves el día de hoy? El mensaje más importante es que si tienes obesidad, si tienes un amigo o un familiar que tiene obesidad, es un riesgo inminente que va a desarrollar diabetes, hipertensión y por lo tanto daño renal crónico. El objetivo es detectarlos oportunamente para ver si ya tienen más de 5 años con obesidad, con diabetes o hipertensión, detectar oportunamente la enfermedad renal crónica para detener el daño y evitar que siga avanzando, y entonces sí, a actuar para reducir todas las variables que están acelerando el daño renal crónico. Porque si no actuamos prematuramente, precozmente, tu familiar, tus amigos, tu familiar
puede también desarrollar la insuficiencia renal crónica y estar con hemodiálisis o diálisis peritoneal o un trasplante. Y lo que queremos es evitar que haya tanto incremento de pacientes en una lista de espera, que actualmente es un gran problema de salud, la enfermedad renal crónica. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en la prevención, evitar complicaciones para tener una mejor salud. Ese es el objetivo del doctor César González y de todo su equipo, que con todo el cariño del mundo hacen posible estas transmisiones en vivo para ti y para toda la familia. Te invitamos a que nos ayudes a compartir todos esos contenidos de salud para que pueda haber en Baja California y a nivel internacional más personas sanas, y así evitar tantas personas que están en una lista de espera para un trasplante de riñón. Bueno, el tiempo se nos acaba, pero no nos despedimos, no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.